operativa, inmediata, el 11 de diciembre, si son presidentes, tomarían por el tema del narcotráfico en el uso de fuerzas de la seguridad y cuestión judicial. El segundo, ¿están a favor o en contra de la despenalización de la tenencia de todas o ciertas drogas para uso personal o de ninguna? El tercero, ¿están a favor o en contra en el Código Penal de una reforma total o parcial? Cuarto, dentro de ese Código Penal, posición concreta sobre la despenalización del aborto en todos los casos, en los casos previstos por el Código Penal actual o en ninguno de los casos. Y finalmente, me gustaría conocer el nombre, en el caso de que sean presidentes, de su ministro de Seguridad. Estos son los 5 temas que yo planteo concretamente, dejando al libre albedrío de cada uno de ustedes contestarlos o no. Tiene la palabra el candidato Nicolás del Caño. Gracias, Luis. Primero te voy a responder que nosotros estamos a favor de la despenalización de la marihuana. También estamos a favor de que el aborto sea legal y gratuito, que sea seguro. Creemos que es un derecho elemental de las mujeres para evitar que mueran más de 300 mujeres al año en nuestro país. Con respecto al tema de la seguridad, la mayoría de los candidatos piden mano dura, más policías, pero son las fuerzas de seguridad las que organizan el gran delito en complicidad con sectores del Poder Judicial y el Poder Político. No podrían existir narcotráfico, desarmaderos, redes de trata sin la garantía de las cúpulas y las mafias policiales. El pequeño delito al que son condenados sectores de la juventud es garantizado por estas mafias policiales. El caso de Luciano Arruga, asesinado por la policía bonaerense por negarse a robar para esa fuerza, es un caso testigo de lo que estoy diciendo. Para el Frente de Izquierda, estas políticas de mano dura son contrarias a lo que nosotros estamos planteando. Creemos justamente que la policía de la provincia de Buenos Aires, la federal, la metropolitana, la narcopolicía de Córdoba y Santa Fe, que fueron descabezadas, son responsables de esta situación. En materia de derechos humanos, nosotros planteamos que el juicio a muchos genocidas ha sido producto de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y de la izquierda, pero que bajo este gobierno se ha utilizado el espionaje con el Proyecto X, como denunció mi compañera de fórmula Miriam Bregman, también no solo para espiar a las organizaciones populares, sino también para hacer carpetazos. Y no olvidemos que Mauricio Macri está procesado por escuchas ilegales. Queremos la apertura inmediata de todos los archivos de la dictadura y el juicio y castigo a todos los culpables. Su tiempo, candidato. Tiene los 30 segundos el candidato Massa. Para preguntarle a él. Nicolás, sin duda en mucho pensamos distinto en el tema de seguridad, en la mirada del sistema penal y procesal, pero probablemente compartimos, por la mirada democrática, la idea de que la Argentina necesita algunos acuerdos de convivencia. Yo quiero saber si tu fuerza y vos están dispuestos a participar de un gran acuerdo para reglamentar la protesta social en la Argentina y terminar con los piquetes extorsivos que le complican la vida a la gente. Puede contestar el candidato. Sí, bueno, nosotros apoyamos y participamos en la lucha de los trabajadores que muchas veces se ven obligados a llevar adelante medidas de fuerza como son los piquetes. No porque les guste, sino porque muchos son condenados a los despidos, a los bajos salarios. Por eso estuvimos acompañando y garantizando el derecho a la protesta y nos opusimos a las reglamentaciones porque creemos que el derecho a la movilización, a la manifestación y a la protesta es un derecho que nos permite conquistar otros derechos. Creo que la propuesta que Sergio Massa tiene con respecto a la seguridad, que plantea algo realmente para mí irresponsable, terrible para la Argentina, que es sacar el ejército a la calle, llevarlos a los barrios pobres, porque eso dice la publicidad, llevarlo a los barrios pobres donde los narcos en realidad están en Nordelta, en los barrios ricos, allí están los narcotraficantes. Él quiere que el ejército vaya a los barrios pobres, nosotros creemos que eso es una irresponsabilidad absoluta. Tiene los 2 minutos de exposición sobre el tema seguridad el candidato Rodríguez A. Gracias. La inseguridad
es uno de los flagelos más grandes que tenemos en este momento, y el narcotráfico. La ley argentina prevé la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad. No lo voy a hacer el primer día de gobierno, lo voy a hacer el 20 de diciembre. Como presidente de la Nación voy a convocar a los gobernadores de todas las provincias argentinas, con los jefes de policía de todas las policías provinciales. Y voy a poner al frente también a la plana mayor de la Policía Federal, Prefectura Naval, de todos los organismos de seguridad del Estado Nacional. Y vamos a empezar por discutir y asignar las competencias. La Gendarmería a la frontera, la Prefectura a cuidar los ríos y el mar territorial, cada uno a cumplir su tarea, las policías provinciales a defender los territorios, cada uno de los territorios. Y establecidas las competencias, vamos a dar las instrucciones que las vamos a acordar con todos los gobernadores para que la inseguridad deje de ser un flagelo que azote a la Argentina. En segundo lugar, voy a mandar una ley para crear un organismo altamente capacitado para combatir el narcotráfico y altamente remunerado, porque el narcotráfico tiene armas muy poderosas. Entonces tenemos que preparar una fuerza altamente capacitada. Con respecto a los derechos humanos, creo que hay dos derechos que están violentados: el derecho a tener un trabajo digno y el derecho a tener una vivienda, que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que hay que cumplirlo. Le pregunta al candidato Rodríguez A, la candidata Margarita Stolbizer, 30 segundos. En la Argentina, una mujer muere cada 30 horas. En el último año, más de 400 chicos quedaron sin mamá por la violencia de género. Tenemos una ley nacional que la provincia de Santa Cruz adhirió y, sin embargo, no aplica la provincia de San Luis. Quiero preguntar por qué razón no lo aplican, cuáles son sus propuestas en materia de violencia de género, ya que San Luis sigue aplicando una ley que dice que la violencia de género es un hecho del ámbito privado y no del ámbito público. Yo no gobierno San Luis. Yo soy senador de la Nación y soy un dirigente nacional. Pero la provincia de San Luis tiene las más avanzadas y modernas normas para combatir la violencia de género. Y desde ya voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que en todo el territorio de la República Argentina termine también este flagelo. Bien, le quedan 20 segundos. ¿Quiere agregar algo? No. No. ¿Puedo repreguntarle sobre nombre de su ministro de Seguridad, aborto y droga? Le voy a contestar sobre el tema de la droga. Creo que hay que mirar el ejemplo uruguayo y seguir con mucha atención qué ocurre en el Uruguay con la política muy moderna que han implementado al respecto. Muy bien, son los 2 minutos de exposición que tiene el candidato Sergio Massa. Bueno, la Argentina enfrenta un primer problema, que es la negación del problema. Vivimos en medio de la inseguridad y el gobierno habla de sensación. Vivimos en medio del avance de la droga y el gobierno dice que somos un país de tránsito. El año pasado, sin más, tuvimos la idea de poner en marcha un código penal que bajaba las penas en 130 delitos. Yo creo que la Argentina tiene que hacer una profunda reforma de su sistema penal, código penal y código procesal. Si nos toca gobernar, lo primero que tiene que saber la gente es que el código penal que enviamos establece perpetua para narcotraficantes, perpetua para violadores, perpetua para femicidas. Establece cárcel para el violento, establece además un cambio fundamental de paradigma en materia de corrupción, con la extinción de dominio para apropiarnos de los bienes de los narcos y de los corruptos. Establece un cambio fundamental en el Código Procesal, terminar con el esquema de puerta giratoria. 10 años de condena deben ser 10 años de cárcel. Creemos además
que hay que poner en marcha una agencia federal de lucha contra el narcotráfico, juzgados y fiscalías especializadas en la lucha contra el narcotráfico en cada provincia. Pero además, para enfrentar a un ejército tan poderoso, extranacional, como es el del narcotráfico, en la Argentina tenemos que usar todas las herramientas y el poder del Estado. A mí no me va a temblar el pulso en convocar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a las Fuerzas de Seguridad Interior en la frontera. Tampoco me va a temblar el pulso para pedirles asistencia logística y sanitaria en los barrios de Rosario o del Gran Buenos Aires, donde hoy, en lugar de mandar la policía, manda el capo que vende droga. Candidato Rodríguez Sá tiene 30 segundos para preguntarle al candidato Massa. Sí, yo le voy a preguntar sobre derechos humanos. Como dije recién, existe el derecho humano a tener trabajo y el derecho humano a tener una vivienda digna. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, que usted conoce muy bien, en esto tiene un déficit enorme. Avanzan los asentamientos y las villas de emergencia. ¿Considera usted que se puede vencer y lograr el pleno empleo y lograr una vivienda digna? Sin duda, la Argentina no va a tener pleno empleo en un año, va a tener pleno empleo si crece 5 puntos por año durante 10 años de manera consecutiva. Y para eso tenemos que dejar de pedirle sacrificios a los sectores y ponernos todos a hacer el esfuerzo de construir políticas de Estado. Yo quiero decirle además a Adolfo y aprovechar a toda la audiencia para informarles que convocamos al mejor especialista que tiene la Argentina en materia de derechos humanos en nuestro equipo, que es Santiago Cantón, alguien reconocido a nivel internacional que nos acompaña. Y decirle respecto a la tierra, nuestro programa de gobierno, junto con el programa de crédito hipotecario para 1.200.000 familias a tasa fija en pesos, tiene un banco de tierra, 2.200.000 lotes y ley de regularización dominial. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene regularización dominial, entre otras cosas, porque no se pone la plata que hace falta para regularizar. Candidato Massa tiene 30 segundos que estaban destinados a Daniel Scioli, que no está presente en el debate, para utilizar como quiera. Yo, el candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo, y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Candidato Mauricio Macri tiene sus 2 minutos para exponer sobre seguridad. Gracias. En la Argentina está ganando el miedo. El miedo paraliza, el miedo no nos deja crecer, el miedo nos hace sentir que perdemos libertad, porque ha avanzado el delito en esta década como nunca antes, igual que la droga y el desarrollo del narcotráfico. Yo voy a ser el primer presidente que encare este tema como hay que hacerlo, con seriedad y convocando a todos los gobernadores, como decía Adolfo, porque este es un tema grave y todos tenemos derecho a recuperar la tranquilidad. Y hay que hacerlo con sumo profesionalismo, creando una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que se ocupe de narcotráfico, de temas de trata, de tráfico de armas y de lavado de dinero. Y dentro de tus preguntas, en los primeros 100 días vamos a entrar en los barrios más peligrosos de la Argentina, en un plan de pacificación, con este cuerpo profesional puesto a trabajar y a descabezar los jefes de las bandas que están hoy transformando en soldaditos que llevan a la muerte a nuestros jóvenes. La prioridad que asumo es Paco cero en 5 años. Hoy crecen 6 cocinas de Paco por día. Para eso hay que estar presente en todo el territorio. Lo que hablaba al principio, hay que urbanizar todas las villas de la Argentina. El Estado tiene que estar presente en cada rincón del territorio y tiene que recuperar el control sobre las fronteras. Hoy hemos abandonado al norte argentino. Vamos a empezar radarizando desde el norte todo el país, con radares en Tartagal, en La Quiaca y en San Pedro, y un nuevo regimiento de gendarmes en Formosa, que son las áreas más vulnerables de la Argentina. Esto es un trabajo
que tenemos que encarar con mucha dedicación. Con el mismo profesionalismo que hicimos la Policía Metropolitana, tenemos que encarar la profesionalización de la lucha contra el narcotráfico. Le va a hacer la pregunta el candidato Nicolás del Caño, 30 segundos, a Mauricio Macri. Sí, bueno, tendría muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el bloque del PRO se abstuvo de la conformación de una comisión bicameral en el Congreso que investigue los delitos de los empresarios durante la dictadura? Pero también quería hacer una pregunta sobre un derecho elemental como es el derecho a la vivienda. ¿Por qué se incumplieron la construcción de viviendas y urbanización de villas, por ejemplo, en el Indoamericano Su tiempo, y en el barrio candidato. Papa Francisco, que fueron desalojados violentamente? Un Nicolás, minuto de Mauricio Macri. nuestro gobierno ha sido el que más viviendas construyó en los últimos 15 años, a pesar que la responsabilidad de los programas de vivienda es nacional, pero fuimos discriminados como en todas las áreas. Igual nos hicimos cargo y además empezamos, a pesar de haber sido excluidos de los programas de financiamiento del BID, a urbanizar. Es en el primer lugar de la Argentina donde hemos urbanizado integralmente varios barrios y estamos avanzando en otros más. Eso significa darle cloaca, agua corriente, pavimento, centros de primera infancia, centros de salud y trabajo, porque hemos llevado el trabajo donde la gente lo necesita. Lo mismo que queremos hacer en todo el país a partir de nuestras economías regionales, lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, en el sur, a donde te invito como mendocino a que lo recorramos juntos. Hay mucho para crecer, hay mucho para hacer, pero sabemos cómo hacerlo y ya lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Los 2 minutos de la candidata Margarita Stolbizer. Hace tiempo que venimos escuchando las propuestas repetidas y ya fracasadas de la mayoría de los candidatos. En la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, el gobernador Scioli, candidato presidencial, la ha designado, tiene 80.000 policías. ¿Cuáles son los resultados? Con la provincia llena de policías y las cárceles llenas de presos, tenemos más delito, más violencia, delincuentes más peligrosos y más organizados. En los últimos 30 meses, 111 policías fueron procesados por narcotráfico. Por lo tanto, ahí no está la solución. Nosotros planteamos una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre el delito, no mirar el delito a través del delincuente, sino mirarlo a través de la víctima. Cuando vamos hacia el delincuente, el Estado siempre va atrás de los acontecimientos y no resolvemos las causas. Si miramos la víctima, ha aumentado del 27 al 33% la victimización en nuestro país. Miremos ahí y entonces vamos a erradicar las causas para evitar que el delito ocurra. Pero quiero ser clara en otro aspecto. No vamos a tener seguridad si no erradicamos la corrupción. Esa es la maraña mafiosa de relaciones entre políticos, policías, muchos funcionarios judiciales con el crimen organizado. Ahí está el nudo de nuestros conflictos. De la Argentina salen 100 de los 650 toneladas de cocaína que andan por el mundo, que se producen en el mundo. El problema no lo tenemos en las fronteras, como muchos plantean, lo tenemos delante de nuestras narices, lo tenemos en Ezeiza, en Puerto Madero, en el río Paraná. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué aviones y barcos salen de la Argentina llenos de droga y recién se dan cuenta cuando llegan a Europa? Porque son corruptos, porque son cómplices, y los cómplices están no solamente en las autoridades policiales, sino fundamentalmente en las administrativas de la aduana, porque no hay otro gobierno en la historia que haya tenido tantos funcionarios involucrados con la droga, tantos funcionarios enriquecidos a costa de la pobreza y tantos funcionarios que financiaron sus campañas electorales con la plata que venía de la droga. La pregunta es del candidato Macri a la candidata Stolbizer. Margarita, te reconozco una dirigente comprometida con la provincia de Buenos Aires. Y sabrás lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, especialmente con el tema del narcotráfico. Querría saber tu opinión de cuáles son los focos más peligrosos y cuál es la actitud de la provincia en términos de tener centros de tratamiento integral de las adicciones. Y cómo te sentirías de cómoda si quien tiene que resolver lo que está pasando es Aníbal Fernández. Comparto
Comparto obviamente las preocupaciones, por supuesto, porque además si hay un riesgo que tenemos hoy es que quienes han fracasado en la provincia de Buenos Aires por ineptitud y por complicidad trasladen sus fracasos hoy al plano nacional. Ese es el mayor riesgo que tiene la Argentina frente al problema de la droga. No hay ninguna duda que tenemos un incremento de la violencia muy alto y que tiene que ver con la droga. Vamos a implementar un programa de atención sobre los barrios vulnerables para disminuir la violencia y esos en gran medida están en el Gran Buenos Aires. Nos llama la atención muchas veces que se exacerban los casos de narcotráfico en otros lugares y ahí en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano hace años que venimos viendo de qué manera el delito se apropia de nuestros chicos. El consumo de Paco ha subido al doble y sin embargo no hay ninguna política y hay que trabajar sobre esto. Cuando se plantea el tema de la despenalización, la verdad es que hay que poder racionalizar las drogas más peligrosas. El Paco es la droga más peligrosa porque se está llevando la vida de los pibes y el gran problema es que no se ha hecho nada.